Muy buenos días, un nuevo día que el Señor nos permite encontrarnos. Es maravilloso entender que es un privilegio que Dios nos da. Respirar cada día es un regalo realmente. Hoy tenemos unas lecturas muy hermosas que la palabra nos regala y que siempre que buscamos y escudriñamos, realmente es un tesoro lo que hay. Y, y para mí estas lecturas han sido eh, impresionantes, su valor, su riqueza, su enseñanza. Entonces, de nuevo, buenos días y pidámosle al Espíritu Santo que nos hable, que Él nos da esta oportunidad y tiene siempre un propósito. Como lo hemos escuchado muchas veces, para Dios no hay casualidades, para Dios no hay porque sí, o no hay destino, o no hay suerte. En realidad son regalos que Dios nos da, una forma de otra, de nuevo mostrarnos su amor por medio de su palabra. Vamos a leer el Salmo 115 para iniciar, luego lo vamos a enlazar con una porción de Lucas del 19, Lucas 19 del 29 al 48. Y creo que es una pincelada lo que se puede ver, porque realmente lo que encierra es tal vez el drama más importante, tal vez no, definitivamente es el drama más importante para la humanidad. Como título le pusimos a este video, el amor fue su motivo, y en realidad siempre fue ese, siempre ha sido y siempre será. Dice, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre corresponde la gloria. Estoy leyendo el Salmo 115 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, sino a tu nombre corresponde toda la gloria, por tu amor inagotable y tu fidelidad. ¿Por qué por qué dejar que las naciones digan, ¿dónde está el Dios de Israel? Nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Los ídolos de ellos son objetos de plata y oro, manos humanas les dieron forma. Tienen boca pero no pueden hablar, tienen ojos pero no pueden ver, tienen oídos pero no pueden oír, tienen nariz pero no pueden oler, tienen manos pero no pueden sentir, tienen pies pero no pueden caminar, tienen garganta pero no pueden emitir sonidos, y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confían. Oh Israel, confía en el Señor. Él es tu ayudador y tu escudo. Oh sacerdotes, descendientes de Aarón, confíen en el Señor. Él es tu ayudador y es tu escudo. Todos los que temen al Señor confíen en el Señor. Él es su ayudador y Él es su escudo. Voy a dejar hasta ahí la lectura para que podamos analizar un poquito cómo podemos realmente asociar este Salmo 115 con la lectura que posteriormente vamos a hacer en Lucas. Nos habla de que toda la gloria se la merece el Señor, no a nosotros, sino a Él siempre ha sido la gloria. Insta a Israel a confiar en el Señor. Nos acuerda de que Él es nuestro escudo, que Él bendecirá a su pueblo. Eh, que habla de cómo el Señor va a bendecir a los que le temen, a los que le buscan. Y sabemos que este no es un temor de miedo, eso nos ha quedado muy claro de muchas formas a través de la palabra, siempre de las enseñanzas de la Biblia. Sabemos que esto no es un temor de miedo, sino reverente, es darle la gloria al Señor, es darle la honra a Jesucristo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero aquí vamos a ver algo muy hermoso y muy importante. En Lucas 19, del 29 al 48, nos habla de la entrada de Jesús a Jerusalén. Sabemos
Creo que lo hemos leído muchas veces y tenemos muy claro, porque nos habla eso en todas las, y en esta semana que acaba de pasar y todas esas cosas nos hablan mucho de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Em, Cómo ya él había preparado ese animalito que iba a entrar, cómo lo reciben con gloria, cómo le dan a él em, los que le estaban recibiendo. Es curioso pensar que dice que tiraban sus mantas, sus ropas, etcétera. Estamos hablando de una época en que posiblemente muchos tendrían solo una mudada. Y ellos reverenciaron a Jesús. Jesús no entra como el rey que es, como un rey que pudo haber entrado completamente pomposo, con todos los estruendos, con un ejército, con todo. Pero él entra como un rey humilde. Todo lo que este pasaje dice y nos explica cómo él llega a la aldea, cómo llegan, cómo les reciben, cómo estaban incluso alabándole, etcétera, a él, cómo le cantaban, cómo incluso le mandan a que se callen y le dicen que por favor le digan a los discípulos que no. Voy a leerles un poquitito aquí, donde dice, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y a Betania, al monte que se llama Los Olivos, él envió a los discípulos, lo que les decía, ¿verdad? Y entra con toda esa alabanza y todo, inclusive los principales y los sacerdotes le dicen que se calle, que por favor, que le diga donde oían como estaban alabando a Dios. ¿Sabemos esto qué significa en términos espirituales? El ver que la multitud alabara genuinamente a Dios, a su maestro, al que lo llamaran maestro, a que le dieran toda la gloria que él merecía, que ya en el Salmo 115 se nos hablaba de eso. Se estaba hablando de esa entrada triunfal a Jerusalén, que en el Salmo 115 es una profecía. Aquí en Lucas estamos viendo que ya está sucediendo y que está aconteciendo. Pero es tan importante porque estamos hablando del drama más importante para la humanidad. Es muy... Este pasaje encierra tal vez lo más importante de nuestras historias. Jesús entra, él sabía exactamente qué iba a pasar en una semana. Él sabía exactamente que ya había sido vendido. Y dice que Jesús lloró. Al ver Jerusalén, Jesús lloró. Jesús no lloró porque sabía lo que le iba a pasar. Jesús no lloró porque sus amigos lo traicionaron. Jesús no lloró porque sabía que le iban a dar la espalda, porque sabía que tenía un precio su vida. No lloró por esa muerte tan espantosa. Yo no puedo imaginar el dolor de verdad, tanto del padre como del hijo. Del padre, del saber que su hijo entraba con toda siendo recibido con todas las características de un rey, pero que ambos conocían lo que seguía en muy pocos días. Después de ser recibido como un rey, iba a ser crucificado como el peor de los malhechores. Jesús lo sabía, pero Jesús no lloró por eso. Jesús lloró porque sabía lo que pasaba y sabe lo que pasa con un pueblo que lo rechaza. Porque estaba completamente consciente de que al rechazarlo a él, estaban rechazando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y sabía perfectamente qué era lo que le esperaba al pueblo. Pero esa sigue siendo nuestra realidad. Jesús sigue viendo, sigue dándonos oportunidades, sigue hablándoles al pueblo, y vemos en la actualidad todas las mismas características del pueblo que condenó a Jesús, que primero lo recibió como un Dios. ¿Qué pasa? A veces nos podemos hacer esa pregunta: ¿cómo el pueblo que vio a un Dios real, a un Dios vivo, que lo tenían ahí y lo reciben como un Dios, después ellos mismos gritaban crucifíquenlo? Después ellos mismos le dieron la espalda, después ellos mismos lo abandonaron. Y podemos decir, qué bárbaros, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo hicieron eso? Pero es lo que nos pasa a nosotros.
porque muchas veces estamos buscando un Jesús por las añadiduras, porque hacía todos los milagros. Ellos habían visto levantarse a Lázaro, habían visto una niñita que ya estaba muerta levantarse, habían visto leprosos ser sanados. ¿Cuántas veces estamos nosotros solo buscando las añadiduras? Esta historia, indagando un poco sobre lo que realmente pasó después con Jerusalén, es muy claro por qué Jesús lloró. Todo lo que él dijo que iba a pasarle a Jerusalén fue real, fue muy cierto. Era, tiene que haber sido muy, muy triste saber que su amada ciudad, que lo estaba recibiendo con júbilo, con cánticos, este, sabiendo él perfectamente que iban a sufrir después. Entonces es importantísimo que nosotros pongamos a pensar. En el Salmo 24:7 dice, abríos puertas eternas, abríos de par en par, y entrará en ellos entrará el Rey de Gloria. Ya se había anunciado hace mucho, ya ellos lo esperaban. Pero ¿qué pasó después de eso? Después de haberlo recibido así. Es debemos analizar esto paso a paso. Jesús no quería los elogios de ellos, no porque le dieran o necesitara él autoestima, no porque él necesitara recibir alabanza, que se la merece. Él sabía que eso se iba a convertir. Pero ¿qué pasa después de toda esta algarabía, después de todo eso, después de que le entregaron sus mantos, después de las voces de júbilo, de algarabía, de fiesta que había, de haberlo recibido como Dios? ¿Qué pasa muy poco después? Sería importante que nos planteemos una pregunta. ¿Qué hubiera hecho yo si hubiera estado ahí? ¿Hubiera sido los que le doy alabanza y después le voy a dar la espalda? ¿Esa hubiese sido mi posición? ¿Lo hubiera negado? ¿Lo hubiera entregado? Posiblemente sí. ¿Por qué llora Jesús cuando entra a Jerusalén? ¿Qué dice él? Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo, oh, si tú también conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora te están encubiertos tus ojos, porque vendrán días cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, por todas partes te estrecharán y te derribarán, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Esto es lo que Jesús les dice realmente y literalmente se cumple. Fue muy fuerte, y si buscamos en la historia de los judíos lo que realmente pasó después, pasó todo eso. Dice que el pueblo moría literalmente de hambre, miles después de ser destruidos, de su economía destruida, de todo eso. Esa horrenda expectación de juicio de la que la Biblia nos habla es lo que nosotros estamos expuestos a vivir. Cuando hemos recibido todas las dádivas, cuando hemos recibido todos sus favores, cuando hemos recibido sobre todo su amor, y nosotros decidimos darle la espalda. Muchas ocasiones lo he escuchado muchas veces. ¿Por qué Jesús permite tanto dolor a la gente? ¿Por qué Dios permite que esto pase? ¿Por qué si es un Dios de amor, si Él vino por amor, por qué sigue permitiendo? ¿Por qué un hijo pequeñito se muere? ¿Por qué la ciudad que era su ciudad vio morirse a su gente de hambre, en el horror de la guerra, la ciudad sitiada? Porque todo eso pasó, Él ya se los había dicho. Esto no lo hizo Dios. Esto no es obra de un Dios de amor. Esto es obra de lo que cada uno de nosotros hacemos cuando decidimos hacer lo que a nosotros nos da la gana. Sí, es literalmente.
Yo conozco a Dios, yo sé qué es lo que Él quiere para mí y si no lo sé, tenemos todos los recursos necesarios a través de su palabra. Pero yo decido, siempre ha sido mi decisión. Eh, Creo que en este momento nadie puede alegar desconocimiento. Y si alguien no conoce a Dios, hay herramientas suficientes. Pero también es mi decisión de esforzarme para seguir permitiendo que muchos lo conozcan como un día Él nos conoció. Pero no solo para eso, sino para que yo no me quede con las dádivas, para que yo no quiera ese Dios por que si yo no estoy con Él, entonces cuando yo necesite que me sanen, ¿quién me va a sanar? Si yo no estoy con Él, ¿cómo voy a recibir las añadiduras? Ese no es el Dios de amor, el que entró a echar de su templo, como lo vemos también en ese pasaje, a todos los que estaban, a los mercaderes que estaban convirtiendo su casa en cueva de ladrones. Seguía siendo un Dios de amor, eso lo hace también por amor, es la casa, es mi casa, casa de oración. No era para que ellos llegaran a ser ahí, convertirlo en cualquier cosa menos en la casa de Dios. Entonces, preguntémonos, si yo realmente amo a Jesús, cuál debe ser mi actitud con respecto a todo esto? Ya Él llegó con gloria a mi vida, ya Él entró como un rey, ya Él me permitió conocerle y aceptarle. ¿Puedo yo seguir viviendo simplemente con eso y quedarme con eso y ser un espectador más? ¿Es, es esa la actitud de alguien que ya ha recibido eh, toda su bondad, toda su gloria, o quiero yo permitir que mi historia sea y vuelva a pasar lo que ha pasado ya por mucho tiempo, mucha gente? Analicemos de verdad este pasaje. Yo les pido que eh, entren en un detalle en el Salmo 115 y en y puedan hacer un cuadro comparativo, porque realmente la Biblia no tiene casualidades. Sabemos que es una historia, no es una historia, una fábula, no es una historia de amor para la humanidad. Y en ese manual de vida se nos deja exactamente este qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Pero en este pasaje tan importante para toda la humanidad, el drama más impresionante que podemos haber vivido, eh, no puede, no puede quedarse solo en una parte de la historia. Eso es algo real, algo permanente, algo verdadero. Es la historia de amor más importante contada a través de los tiempos, porque es una historia que es eterna, que está más viva hoy que nunca, que es permanente, que no va a acabar. Y es la historia de amor que la humanidad necesita conocer y entender ahora. Ahora y siempre ha sido de la misma manera. Antes de que Jesús viniera, tuvimos a los profetas cuando el Señor les hablaba claramente, directamente. Él tenía sus enviados y se les habló. Tenemos muchos de los ejemplos que podemos citar. Después de que Jesús vino, dijo, les dejo al Espíritu Santo. Y tenemos vía libre y acceso libre a su presencia. Él entró en ese momento como un rey muy humilde y su mensaje era 100% de humildad y de amor. Va a volver, porque sabemos que va a volver como ese rey de gloria y con toda su majestuosidad. Pero mientras tanto nosotros debemos aceptar ese regalo de amor, más que aceptarlo, hacer de ese regalo una realidad,
más que hacer de ese regalo una realidad para nuestras vidas, saber que mi compromiso con Él es llevar ese regalo a miles que no lo conocen o que lo han conocido y no lo están disfrutando o que por una u otra situación siguen adorando ídolos de barro, porque en ese momento eso fue lo que pasó con el pueblo. Prefirieron los ídolos mudos, ciegos, sordos, prefirieron darle la gloria a cualquier cosa, menos al Dios vivo que tenían ahí. Pero eso no está lejos de nuestra realidad. Definitivamente tenemos un Dios que se nos ha convertido en el 911. Entonces es el Dios de nuestras emergencias. Es el Dios al que vamos a llamar en el momento en que no tenga a quien recurrir. Pero mientras tanto sigo adorando ídolos de barro. Entonces de verdad analicemos que esa no sea nuestra realidad. Que podamos decir con toda confianza, yo soy hija de Dios, pero no por un título, sino porque estamos dejando que el perfecto amor de Jesús sea una realidad en nuestras vidas. Yo les invito a que hoy pongamos en sus manos este día, que esta palabra que Él nos ha dado se convierta en una realidad en nuestras vidas, que si en alguna forma estamos viviendo fuera de lo que Él quiere, una vez más le diga, Señor, perdóname, otra vez desvié la mirada. Es tan fácil desviar esa mirada de Él y ponerla en cualquier cosa, es muy fácil. Pero también así de fácil es su perdón y el arrepentimiento debe ser genuino para que volvamos a sus pies. Por eso hoy, Señor, te damos muchísimas gracias. Gracias por este amor eterno. Gracias por este amor incondicional. Gracias por que no desechas, tú no rechazas un corazón realmente arrepentido, sino que realmente, Señor, tú eres ese Dios de amor, el que lloró al ver Jerusalén, el que lloró al saber que eran almas que se estaban perdiendo por no aceptarte, por no recibirte, por no abrirte las puertas. Ese mismo Dios que hoy está con nosotros y otra vez nos dice, las puertas están abiertas y tú decides. Te damos muchísimas gracias, Señor, y te pedimos que este día podamos caminar de tu mano. Amén y amén. En el nombre de Cristo Jesús, gracias.